En nuestra clase de hoy abordaremos el tema gestión de fuentes digitales. A lo largo de la clase vamos a tratar de abordar todos estos temas y vamos a ir volviendo a este índice. En primer término, vamos a ponernos de acuerdo sobre a qué le llamamos fuente en el contexto de esta asignatura. En tipografía seguramente ustedes ya han definido a qué le llaman fuente tipográfica. No obstante, nosotros vamos a acotar este significado al contexto tecnológico. Entonces vamos a decir que en nuestro contexto, fuente es un pequeño programa que va a contener las instrucciones para que esa tipografía se pueda mostrar en pantallas y también se pueda imprimir. Por lo tanto, para nosotros una fuente será, por ejemplo, Arial negrita cursiva, otra fuente puede ser Verdana regular, Calibre itálica, etc. Y esto, bueno, ¿por qué lo mencionamos con tanta importancia, con tanta relevancia? Porque para empezar, una fuente, como cualquier otro programa, consume recursos de nuestro sistema y puede afectar el rendimiento del mismo. Una fuente de poca calidad puede contener códigos erróneos que ocasionen que no trabaje correctamente. Bueno, vamos a abordar ahora qué es una norma de codificación. Bueno, básicamente es un sistema por el cual se ha asignado un código comprensible para el sistema computacional a cada carácter o cada signo que compone una fuente. De esta forma, un sistema operativo puede reconocerlas y representarlas, tratándolas justamente como las instrucciones a partir de esta representación que la codificación permite. Así están disponibles desde el sistema operativo y se pueden usar con todas las funcionalidades de lo que incorpora cada fuente. Las normas más antiguas que se emplearon para las primeras fuentes tenían una capacidad de codificación acotada. La mayoría de los caracteres de un alfabeto y algunos signos de puntuación, las mayúsculas y otros elementos se podían codificar con estos sistemas, pero era poca la cantidad de caracteres y de signos que permitían codificar estos sistemas antiguos. Esto realmente era un obstáculo, ya que no se podían incluir juegos completos de caracteres diferentes en una misma fuente. Por eso, en la década del 90 nació un nuevo sistema de codificación que es Unicode. Unicode es una norma que permite codificar asignando un código comprensible para las computadoras, para los sistemas operativos, hasta 65.000 cosas diferentes. Por ejemplo, hasta 65.000 caracteres, usando un número único para cada carácter de una fuente. Esto es un problema que resuelve la norma Unicode en relación con las normas anteriores, porque lo que sucedía es que, por ejemplo, la norma ANSI asignaba un número a un carácter y otros sistemas como ISO-Latin asignaba el mismo número para otros caracteres, con la consecuente incertidumbre, digamos, para el sistema operativo al tratar de interpretar una codificación u otra. Esto, cuando era interpretado, podía generar errores, de hecho sucedía. Esto es lo que Unicode vino a resolver y es lo que hace que en la actualidad todas las fuentes estén codificadas con Unicode. Usa un número único para cada carácter sin importar el sistema operativo o la plataforma. Ha sido adoptado esta normativa de codificación por las empresas líderes de hardware y de software y en la actualidad todas las fuentes se codifican con Unicode. Bueno, vamos a mencionar ahora, vamos a abordar las tecnologías de fuentes. Cuando nos referimos a las tecnologías de fuente, nos estamos refiriendo a
cómo están hechas o cómo están constituidas en su lógica de funcionamiento. Podemos dividir el conjunto de fuentes en cuanto a sus tecnologías en dos grandes grupos, las fuentes raster o mapa de bits y las de contorno o vectoriales. En este caso vamos a comenzar a desarrollar el primer grupo, que son las fuentes raster. Bueno, cada fuente raster y cada versión está formada por una colección de imágenes, una por cada imagen que compone las variantes de los caracteres que incluye una fuente completa, ¿sí? Hay imágenes una imagen por cada una de las variantes que una fuente tiene. Si una fuente tiene, por ejemplo, 3 tamaños y 4 variantes, entonces va a contener 12 juegos completos de imágenes de cada carácter. En este caso, cada trazo y cada punto va a encajar con la rejilla de píxeles de las pantallas. Y obviamente, por tratarse de imágenes de mapas de bits, no son escalables. Esto lo vamos a poder abordar desde la clase del blog, vamos a experimentar y vamos a poder corroborar las características de estas fuentes, pero podemos ir ya anticipando que están pensadas para ser usadas en ciertos tamaños y solo pueden usarse en esos tamaños o en múltiplos exactos de los mismos, para que sigan encajando en la rejilla de píxeles de monitor. Es decir, su morfología evita en lo posible las curvas y básicamente se compone de líneas verticales u horizontales. Aún en cuerpos pequeños se las ve nítidas y definidas, obviamente cuando se las utiliza en el tamaño para el que fueron pensadas o en múltiplos exactos de estos tamaños, que es lo que permite que coincidan con la grilla de píxeles. Bueno, básicamente, ¿por qué hablamos entonces de monitor y pantallas en relación con estas fuentes? Porque son las fuentes utilizadas por el sistema operativo y por todas las interfaces de los programas para representar los caracteres. ¿Por qué se utiliza este tipo de fuentes? Bueno, en primer término, porque son más livianas. Los archivos de fuentes raster son más livianos que los de las fuentes del otro conjunto que ya abordaremos, que es la de las fuentes vectoriales. La representación de cada carácter en las pantallas va a resultar muy fácil y ágil, rápido de representar. Nunca se debe desinstalar fuentes raster, porque esto podría ocasionar justamente que alguna interfaz de algún software o algún programa deje de funcionar o ocasione errores. Tal vez ustedes se estén preguntando por qué, si son archivos de fuentes de mapas de bits, ¿por qué decimos que tienen poco peso? Si es que constituyen un conjunto de imágenes raster. Bueno, tiene menos peso que una fuente vectorial porque, bueno, ya lo veremos enseguida. En este caso, las fuentes están conteniendo solamente la representación de sus caracteres. En cambio, a diferencia de las vectoriales, las fuentes vectoriales incluyen otras funcionalidades, es decir, que tienen instrucciones más complejas sobre variantes y modificaciones y de otro tipo de información que complementa la información en sí misma del carácter de las fuentes propiamente dichas. Esto hace que se trate, en el caso de las fuentes vectoriales, de fuentes de programas más complejos que el de una fuente raster. Por eso, en este caso, las fuentes raster o de mapas de bits tienen menor peso. Bueno, si hablamos en este caso de las fuentes vectoriales, podemos distinguir 3 subconjuntos de ellas, grandes, que son los que básicamente en los que se clasifican casi todo el universo de las fuentes vectoriales, ¿sí? Las fuentes PostScript, las TrueType y las OpenType. Vamos a comenzar hablando de las fuentes PostScript. Bueno, básicamente constituyen un sistema para describir fuentes constituidas por vectores, ¿sí? Estas fuentes se desarrollaron en la década del 80, en 1985, cuando Adobe lanzó al mercado el sistema PostScript para documentos. También lanzó, a partir de esta codificación del lenguaje PostScript,
una fuente, una tecnología de fuente que se impuso porque fueron absolutamente innovadoras, teniendo presente que hasta ese momento solo existían las fuentes raster o mapas de bits. Era lo único que existía para impresión de texto y era bastante deficiente. Hasta ese momento la tecnología no permitía sutilezas ni mayor vuelo tipográfico, digamos, para lo que es texto. Surgen las fuentes PostScript, se constituyen como el primer estándar vectorial de fuentes, se popularizaron y fueron las fuentes adoptadas por todas las empresas que en ese momento compraron la tecnología. Durante 6 años fueron el único estándar de fuente disponible para los programas de autoedición, es decir, los que permitían la gestión de textos para editorial, para edición de documentos, para maquetación, etc. Los desarrolladores también incorporaron esta tecnología para que se pudiera trabajar con ellas. Estas fuentes eran propiedad de Adobe, que era la empresa que las había desarrollado, por lo que no formaban parte del sistema operativo. ¿Sí? Actualmente sucede que cuando adquirimos un sistema operativo y lo instalamos, trae cargado un conjunto de fuentes. En aquel momento esto no ocurría, sino que Adobe vendía las licencias de estas fuentes a los fabricantes de sistemas operativos. Además, se necesitaba de una versión de fuente para sistemas Mac y otra para PC. Y solo se podían imprimir documentos con fuentes PostScript en impresoras que se denominaban impresoras PostScript, que eran las que podían reconocer este tipo de lenguaje, el lenguaje PostScript. Bueno, en este caso las fuentes también tenían un software que era el que se requería para gestionar. No se podía usar directamente la fuente. Necesitaban las fuentes PostScript ser instaladas con el Adobe Type Manager, que es el software que la empresa desarrolló para poder hacer la gestión, ¿sí? Este software tampoco venía incorporado, también tenía que ser adquirido. Bueno, todo esto ocasionó que las empresas desarrolladoras de sistemas operativos dependieran de la empresa Adobe. Toda esta dependencia produjo que en la década de los 90 se desarrollara otro hito en la industria, que es el que permite salir, digamos, de esta dependencia que las empresas estaban teniendo. Bueno, a partir del año 1991 se produjo el hecho del desarrollo de un nuevo estándar de fuentes que se denominó TrueType, que fueron desarrolladas por la empresa Apple para evitar tener que comprar o seguir pagándoles royalties, es decir, derechos a Adobe por el uso de las fuentes PostScript, ¿sí? Y para superar las limitaciones técnicas que estas fuentes tenían, ¿sí? En 1992, Microsoft le compra a Apple la licencia de esta fuente y un conjunto amplio de fuentes TrueType empiezan a estar instalados y disponibles en el sistema operativo Windows también. Es decir, que al instalar este sistema operativo, ya se instalaban estas fuentes TrueType. Esta tecnología de fuentes incluía dos componentes, la fuente propiamente dicha y el rasterizador, es decir, el software que permitía leer la fuente vectorial y representarla mediante píxeles en el monitor. Además, se podía instalar desde el sistema operativo directamente sin la necesidad de software Adobe Type Manager ni de ningún otro software. Cabe mencionar que el software rasterizador era necesario porque, aparte de gestionar la instalación, también permitía convertir la visualización a los píxeles de la pantalla de estas fuentes vectoriales. Por eso es que se denomina software rasterizador, ¿sí? En este caso ya no era necesario contar con este software y fueron las grandes ventajas que se aportaron a partir de este desarrollo. Bueno,
El último subgrupo de tecnología de fuentes vectoriales es el que corresponde a las fuentes OpenType, que nacen de una iniciativa, una iniciativa conjunta de Adobe y Microsoft a principios de este siglo ya, no en el siglo pasado, ¿sí? Por una iniciativa para lograr un estándar que fuera multiplataforma, es decir, que con un mismo archivo de fuente se pudiera emplear con independencia de la plataforma, ya fuera Mac, PC, Linux o en cualquier otra plataforma. Por eso se las considera un híbrido de formatos de fuentes existentes previamente, porque se han constituido a partir de lo mejor que tenían las fuentes PostScript y lo mejor que tenían las TrueType. Además, como son una tecnología más avanzada, tienen funciones adicionales que ofrecen mayor eficiencia, porque va a permitir configurar mayor cantidad de propiedades que antes no eran posibles para los archivos de fuentes. Desde 2009 constituyen un estándar abierto y público. Esto es importante porque significa que cualquier programa puede incorporar la capacidad de trabajar con fuentes OpenType, es decir, cualquier desarrollador de desarrollador de software no necesita pagarle a ninguna empresa de tecnología para poder usarlas. Por eso es que representan realmente un salto en calidad y en prestaciones superadoras con respecto a las fuentes anteriores. Una de las características principales de estas fuentes es que permiten hacer ajustes ópticos. Ustedes en tipografía habrán estudiado, bueno, los ajustes ópticos son cambios sutiles en proporción, espesor, interletrado, espaciado, etc., con el propósito de que las fuentes sean legibles, cómodas de leer en distintos cuerpos tipográficos y que sean identificadas como la misma fuente. Acá podemos ver un ejemplo de estos cambios y ajustes sutiles que es necesario realizar. Bueno, en el caso de las fuentes OpenType, estas variaciones sutiles de espesor, de altura, en diferentes tamaños de cuerpos tipográficos están incluidas en las instrucciones internas de la fuente. ¿Sí? Hay casos en los que hay fuentes en los que se engrosan algunos trazos, se estilizan otros, siempre para mejorar la legibilidad. Estos cambios son hechos por la fuente en forma automática, es decir, que cuando hablamos de la complejidad de los programas que constituyen estas fuentes vectoriales, estábamos hablando a esto, nos referíamos a las instrucciones de las funcionalidades que acompañan el diseño mismo de la fuente. En este caso, como hemos dicho que las fuentes son programas, estos programas tienen instrucciones que permiten hacer estas adaptaciones, estos ajustes sutiles, cuando se reconoce que la fuente está usada en determinados tamaños de cuerpos tipográficos. No es necesario que nosotros tengamos que intervenir para modificar esos trazos, sino que son las mismas instrucciones que la fuente tiene incorporada la que permite detectar el tamaño en que la fuente está siendo usada y aplicar estos cambios. Bueno, otras ventajas que tienen estas fuentes, las OpenType respecto de las TrueType y las PostScript, es que tienen compatibilidad con todas las plataformas. Es decir, que estas fuentes usan un solo archivo, el mismo archivo. Ese archivo va a poder ser leído en Windows, en Mac, en una computadora que tenga Linux, Unix, etc. Además, tienen soporte para caracteres multilingüales, es decir, caracteres diversos de diferentes lenguas dentro de una misma fuente. Por ejemplo, en algunos casos de idiomas diferentes al nuestro, que se empleen caracteres únicos, propios de otros idiomas, por ejemplo, del cirílico, del hebreo, árabe, chino. Bueno, y además también tienen mayor protección contra piratería para los archivos de fuentes, ya que se pueden incluir firmas digitales que permitan dar reconocimiento al autor o al desarrollador que tiene los derechos, digamos. Sumado a esto,
también como ventaja, si uno compara los archivos de fuentes OpenType respecto de la misma fuente codificada en TrueType o PostScript, el archivo va a ser de menor peso. Son eficientes en su gestión, por eso que con menos pesos logran más funcionalidades. Van a ofrecernos también mejor controles tipográficos avanzados cuando se gestionan desde algún software que permite reconocer y trabajar variables o hacer modificaciones de ajustes tipográficos. Bueno, volvemos entonces a nuestro menú inicial y hemos abordado las tecnologías de fuentes. En este caso vamos a mencionar las formas en que las usamos legalmente o cómo disponemos legalmente para hacer uso de las fuentes. Básicamente, todas las fuentes están disponibles para ser usadas siempre bajo alguna condición, algún tipo de permiso que quien las desarrolla y las pone a disposición del público, del usuario, establece con las condiciones para el uso de estas licencias. Nosotros vamos a mencionar solamente estas tres tipos de licencias de fuente, las copyright, las freeware y las Open Font License. No obstante, hay múltiples licencias de fuentes, es decir, múltiples tipos de formas de hacerlas disponibles al público y distribuirlas en forma legal. Siempre tenemos que interesarnos justamente por conocer qué tipo de licencia tiene la fuente de nuestro interés, la fuente que en este caso nosotros vamos a querer usar o que consideramos que es mejor o adecuada para algún cierto tipo de decisión de diseño. En el caso de las fuentes con copyright, es decir, son fuentes que tienen los derechos, todos los derechos reservados a quien tiene justamente la autoría o quien es el poseedor de estos derechos sobre la fuente. Para poder usarlas legalmente es necesario comprarlas, es decir, requieren un pago previo. De esta forma se adquiere el derecho de usarlas, pero no se tiene acceso al código fuente, es decir, que recordando que estamos hablando de programas y que cada fuente en sí es un programa, de esta forma adquirimos solamente el permiso de hacer uso de esta licencia. De la misma forma, en forma similar a lo que sería el uso de la licencia de uso de un software, ¿sí? No estamos teniendo acceso ni permiso para acceder a su interior, a sus instrucciones, ni modificarlas. El fabricante incluso puede vendernos la fuente para que podamos usarla con el pago previo y aún así restringir ciertas posibilidades. Por ejemplo, restringir que pueda ser incrustada en algún archivo o en algún tipo de uso. Restringir que puedan ser impresas, por ejemplo, si son dispuestas para pantalla. Y bueno, en este caso, cuando mencionamos que las fuentes OpenType permiten ser editadas con ajustes tipográficos en algún software que permite edición, bueno, estos ajustes y esta edición tipográfica siempre va a estar sujeto a lo que establezca la licencia de la fuente. Si bien en el caso de las fuentes OpenType permiten todas estas funcionalidades técnicas y tipográficas, si el desarrollador de una fuente OpenType que tiene licencia copyright restringe esas posibilidades, no vamos a poder hacer uso de ellas más allá de que la fuente lo permita, sino es que estamos restringidos por una licencia en este caso. Bien, otro tipo de licencias son las fuentes freeware. Sí, en este caso son fuentes que podemos descargar o conseguir en forma gratuita. Acá mencionamos dos ejemplos de estas fuentes, ¿sí? En este caso tampoco podemos tener acceso al código fuente, simplemente están disponibles para ser usadas sin pago previo, pero tampoco están brindándonos acceso a su interior o a las instrucciones que las constituyen, ¿sí? También pueden tener restricciones de uso y pueden estar limitadas bajo algunas condiciones para que su uso sea o no sea comercial. Siempre hay que tener presente
que las condiciones de uso van a estar establecidas por lo que esté establecido en la licencia de la fuente. Y luego están también las licencias de fuentes Open Font License, ¿sí? Las licencias OFL. Este tipo de fuentes responden a una iniciativa identificada así como OFL que tiene como objetivo promover el desarrollo colaborativo de las fuentes en todo el mundo. Es decir, que las fuentes con estas licencias son parte de un proyecto que tiene este fin, este propósito, el de generar un ambiente propicio para que las fuentes puedan ser desarrolladas, mejoradas y compartidas. Bueno, esto también suena conocido, ¿verdad? Es similar a las iniciativas que ya hemos estudiado sobre el movimiento de software libre. Está basado esta iniciativa de licencias de fuente en este tipo de movimiento. Aún así, una licencia con OFL, o sea, una fuente con licencia OFL, podemos encontrarnos que el autor también se reserva algunos derechos, como por ejemplo el de conservar el nombre de la fuente. Es decir, en esta licencia, si bien se pone a disposición la posibilidad de acceder o de usarla accediendo a su interior y a sus instrucciones, un autor o desarrollador de fuente puede establecer que si yo le hago modificaciones, la fuente tenga que seguir llamándose como él la denominó. Hay ejemplos también hay dos ejemplos de este tipo de fuentes. Los textos de la traducción de las licencias están disponibles para descargar, de hecho van a estar disponibles desde la clase en el blog. Y bueno, como verán, la extensión de los archivos no cambia absolutamente en nada y nos podemos enterar únicamente de qué tipo de licencia tiene investigando en la documentación que acompaña al archivo de fuente cuando lo descargamos. Siempre recordamos tener presente esto, o sea, que tenemos que conocer, tenemos que interiorizarnos por el tipo de licencia que tienen las fuentes con las que deseamos trabajar. Vamos a mencionar un ejemplo de fuente que tiene licencia OFL. En este caso vamos a mencionar la fuente Montserrat, que está disponible desde Google Fonts, que es esta iniciativa de Google para poder acceder a fuentes diversas, hacer uso en condiciones de legalidad y con distintos tipos de licencias. En la mayoría son licencias OFL y en otros grupos de licencias de fuentes de Google están las licencias desarrolladas por Apache también. En este caso, la fuente Montserrat es un caso muy particular de fuente desarrollada por una diseñadora gráfica argentina, Julieta Ulanowski, y su equipo. Y es la fuente empleada para el diseño del billete de 2.000 pesos de circulación legal en Argentina y ha sido empleado por el equipo de diseño de la Casa de la Moneda. Y es una fuente de código abierto de una diseñadora argentina y que está disponible para su uso en descarga y uso como fuente abierta desde Google Fonts. Bueno, vamos ahora a abordar las formas que tenemos de gestionarlas a partir de nuestro sistema operativo. ¿Cómo gestiona nuestro sistema operativo una fuente? Básicamente, para poder utilizar una fuente en la computadora e invocarla desde cualquier programa, esta tiene que estar previamente instalada en el sistema operativo. Al instalarla, queda automáticamente cargada en la carpeta fuentes de Windows o de la forma similar que tenga el sistema operativo con el que estemos trabajando. De esta forma, la fuente queda disponible para ser usada con todas las funcionalidades que ésta tiene, básicamente sin restringir lo que establezca la licencia de uso, que es lo que siempre tenemos que tener presente. Todo lo que hemos mencionado en esta clase es válido para las versiones de Windows, en las últimas versiones estándares, la 10, desde la 7 en adelante. Las fuentes TrueType y las OpenType en estos sistemas operativos se gestionan sin problemas y se pueden usar sin más limitaciones que las que imponen las licencias de la fuente que se trate, ¿no?
En el caso de las PostScript, sí mencionaremos que en versiones anteriores a Windows XP, los antiguos Windows, se necesitaba, como mencionamos, el Adobe Type Manager, que es el software rasterizador. Actualmente, estas versiones de Windows y de los sistemas operativos permiten gestionarlas exactamente igual que las otras fuentes, ya no requieren este software rasterizador. Sí, lo que puede ocurrir es que haya restricciones en algunos casos, en algunos programas, por ejemplo, con la suite de Microsoft Office, que no permita usar estas fuentes PostScript por alguna incompatibilidad en la lectura y en la programación interna de las fuentes PostScript. Y a lo largo de la clase, en el blog, vamos a ver lo que está sucediendo actualmente con este tipo de fuentes PostScript, ¿sí? Bueno, eh, no está de más remarcar siempre que tenemos que tener muy presente que cada fuente instalada es un programa que se carga en la memoria RAM desde el inicio, desde el arranque de la computadora, cada vez que la encendemos, ¿sí? El sistema operativo las carga en RAM todas las fuentes. Esa es la forma en que el sistema permite que estén accesibles y disponibles para sus usos y para llamarlas e invocarlas desde los programas, ¿sí? De manera que si cargamos un número excesivo de fuentes, vamos a estar cargando excesivamente la memoria RAM de nuestro sistema. Por eso conviene tener un número acotado de fuentes instaladas y sí tener el resto disponibles para ser instaladas cuando se necesiten, es decir, tenerlas descargadas y en alguna carpeta almacenadas, de manera que se puedan instalar y desinstalar nuevamente cuando ya no se necesite. ¿Sí? Simplemente para desinstalar una fuente, basta con borrarla de la carpeta fuentes. Si quiero copiar una fuente porque quiero tener un resguardo, por ejemplo, deseo borrarla o desinstalarla y después volver a tenerla disponible, bueno, siempre debo hacerlo con copiar y pegar, ¿sí? No debo arrastrarla, ya que si arrastro la carpeta de fuentes fuera de la fuente que sea, la arrastro fuera de la carpeta fuentes, se desinstala definitivamente. Bien, con esto hemos terminado esta parte del inicio del abordaje de las fuentes. La bibliografía está disponible en el programa de la asignatura desde el blog y ahora les proponemos continuar con la clase preparada en el blog.